Bien, para nuestros auditores de Radar Musical, hoy día tenemos la participación de este gran ídolo de la canción. Actualmente tenemos una gran cantidad de canciones que él nos está entregando diariamente y a esta hora, en nuestro Radar Musical, canta su regalón, pues. Aquí está, Polanca, para interpretar esta, su canción favorita. En la radio desde el año 1951. Yo alcancé a conocer, porque todavía estaba vigente, un aparato sintonizador de radios, y esa era la que empezaba a funcionar durante todo el día a través de un sistema de parlantes que habían acá en la localidad. Estoy hablando de la época cuando todavía no teníamos radio acá. Entonces había un equipo de parlantes en el Mercado Central, había otro en la estación ferroviaria, había otro en la plaza, teníamos otro en el estadio, en varias partes. Yo lo conocí porque cuando yo llegué al 60 estaban todavía funcionando. Y se sintonizaba la radio y así, de esa manera, la población que no tenía energía eléctrica en el día podía escuchar, ¿no?, algunas noticias y todo eso. En cambio, cuando yo llegué, ya las cosas como que habían cambiado. Me recuerdo que había una programación muy corta en la radio, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche. Era un programa que tenía primero un programa de música solamente y que se nutría con las solicitudes que hacía el auditor, ¿no? Entonces se llamaba programador público. Entonces yo me recuerdo que la gente mandaba cartas solicitando su canción favorita, y eso me permitía a mí entonces programar, ¿no? Después había un programa de música ligera, ¿no?, generalmente solistas instrumentales y todo eso. A las 20 horas había un informativo que lo preparaba el director de la radio, con noticias que llegaban a raíz de todo el circuito salitrero. Pero había también una etapa, digamos, de noticias nacionales y otras de carácter internacional. Eso los preparaban allá en Santiago y lo mandaban hacia acá a través del sistema de radio que tenía la empresa en esa época, y aquí el departamento legal lo revisaba y elaboraba el libreto para que nosotros lo leyéramos acá en la radio a la hora de las noticias. Habían programas que eran femeninos, donde se enseñaban algunos secretillos de la cocina, de costura y todo eso que son elementos muy propios de las damas. En aquella época la juventud era la que primaba también, ¿no? El descubrimiento de Polanca como cantante en la época del año 1958 por ahí, ¿no? Neil Sedaka, Los Platters, Elvis Presley. Aquí hubo también el nacimiento de lo que fue la nueva ola, ¿no? Tuvimos la oportunidad aquí de tener prácticamente, yo diría que el 90% de los artistas de la llamada nueva ola. Hablemos de Danny Chilean, hablemos de Pat Henry con los Diablos Azules, Gloria Benavides, en fin, una cantidad enorme de artistas que en esa época eran furor acá en nuestro país. Los tuvimos acá en María Elena, en show que nos traían periódicamente, y obviamente lo llevábamos a la radio para conversar con ellos, hacerle una entrevista, e incluso ellos mismos a veces hacían sus números ahí mismo, en vivo, en la radio. Porque yo recuerdo que en esa época había una enorme cantidad de actividades acá de carácter deportivo, artístico, cultural. Entonces existían, por ejemplo, en lo deportivo, que existían muchos clubes deportivos que pertenecían a la planta de la empresa. En esa época, les reitero, era la compañía Anglo Lautaro, que posteriormente fue ya Sokimich, ¿no? Entonces en esa época había mucha facilidad para hacer deporte, para hacer cultura. La empresa se preocupaba mucho de traer buenos espectáculos a La Pampa. Nosotros nos nutríamos de eso también. Teníamos en nuestra radio teníamos un elenco de radioteatro. Habían equipos muy diversos para practicar deporte. El tenis, el béisbol,
en el fútbol, atletismo, básquetbol, ciclismo, boxeo, todo eso, natación y waterpolo, a pesar de que este es un lugar pampino donde el agua es bien escasa, pero aquí había una piscina en la cual se practicaba el waterpolo. Llegaron a ser campeoncitos los muchachos acá de waterpolo, fue como una anécdota, se lo cuento. Aquí cayeron varios equipos que llegaron de afuera a competir con María Elena y se fueron masticando derrotas, ¿no?